Muy buenas, caballeros y caballeras. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa aquí? Creo que tengo que explicarlo. Aunque si me siguieseis en mis redes sociales, que las dejo siempre en la caja de la descripción, pues a lo mejor ya lo sabríais porque lo comenté. Comenté la intención de realizar un podcast en este canal y, y aquí estoy. Aquí estoy haciendo un podcast sobre el tatuaje en la historia, más que la historia del tatuaje, porque no voy a ahondar en fechas ni en nombres concretos, a no ser que sea interesante decirlo. Voy a, sobre todo, contaros cómo ha evolucionado el mundo del tatuaje desde sus orígenes y desde el origen del hombre, porque van cogidos de la mano, aunque la gente piense que esto es una moda, que esto es, pues nada, un hobby de cuatro espabilados, no sé, chorradas que dice la gente, chorradas que dice gente que no sabe de dónde viene esto, y una de las intenciones de este podcast es esa, desmentir o inculcar la idea correcta, que es que el tatuaje es tan antiguo como el hombre. Pongo música y vamos a empezar por el principio. En la historia del tatuaje, como veis en el título, el primer episodio o capítulo, no voy a llamarlo programas porque de momento estoy yo solo, aunque si alguien se animase a participar es bien recibido, por supuesto. Vamos a empezar por el principio, sin más dilación, con la historia del tatuaje y vamos a empezar con la prehistoria, pero como digo, tranquilos, que esto no va a ser un coñazo de historia, sino más bien mi intención es que es algo curioso de escuchar mientras realizáis cualquier actividad y os lo ponéis sin prestar atención a la pantalla, por eso habrá una imagen fija o como mucho a lo mejor pongo un timelapse de algo que dibujé yo un día y grabé el timelapse. Si lo quiere aprovechar, pues a lo mejor lo cuelo aquí, pero la intención no es que veáis esto, sino que os lo pongáis mientras hagáis otras cosas, mientras estudiáis, mientras dais un paseo y os habéis metido al canal y yo que sé, mientras hacéis las tareas de casa, cualquier cosa. No os quiero quitar tiempo con este contenido y por eso pensé en la opción de hacerlo tipo podcast, solo con audio, como ya intenté hacer, pero con vídeo en este caso con Frikis, que volverá a Frikis, pero seguramente eh, con muchísima más calma que esto, aunque como digo, no quiero que de repente esto se convierta en un canal de podcast y de audio, sino que de vez en cuando, cada 3 meses, cada 5 meses como mucho, publicar un podcast en el cual, pues eso, os resulte curioso de escuchar y si aprendéis alguna cosita que no sabíais, pues guay, pero no vais a aprender o mi intención no es que aprendáis fechas concretas ni que aprendáis nombres concretos, sino que eso, que os entretengáis durante lo que dure y que digáis, qué curioso, no sabía yo esto de los tatuajes en esta época. Y esa es la intención. Así que creo que sin más dilación vamos a empezar. Sí, tengo un metal de fondo porque por lo menos que se mantenga esa esencia del canal, por supuesto, aunque sea algo un poco más divulgativo esto, que no sea tan entretenido, o sí, quién sabe, pues mantener esa esencia de la música. Me gustaría poner música más concreta, pero seguramente tendrá copyright, así que mejor optar por la opción de poner música sin copyright y ya está. Y ya puestos, pues de la mejor música sin copyright que encuentro es rock o metal un poco así tal. Así que guay porque es parte de la esencia de este canal. Vamos a empezar, como digo, en la prehistoria. ¿Por qué? Porque el mundo del tatuaje, el mundo del arte en general, es tan antiguo como el hombre. O sea, eh, es la inquietud del hombre por ser, no por ser artista, sino por crear algo, pues sinceramente es
Es que me he quedado callado porque a lo mejor oís algún ruido. No sé cómo se oirá esto, espero que bien. Estoy grabándolo directamente con la cámara. Así que si la cosa va bien y la cosa veo que gusta, a lo mejor hasta me planteo comprarme un micro para grabar los podcasts un poco mejor. Pero bueno, de momento es lo que hay. Eh, Como digo, el arte es innato al hombre. La inquietud artística es tan antigua como el hombre moderno, entre comillas, porque ya en el Paleolítico, que se considera que eran los primeros vestigios de hombre moderno como tal, en cierto modo, a nivel intelectual es lo que se cree, al menos es lo que yo he oído a paleontólogos de nivel, que a mediados del Paleolítico, más o menos, es cuando ya se puede empezar a considerar que a nivel intelectual el hombre es un hombre y no un animal, que es de donde viene. Pues el tatuaje es un arte, no es una moda, no es algo que haya nacido en la época moderna, ni mucho menos. Se creía hasta hace bastante, hasta hace menos se sigue creyendo entre gente que es incapaz de informarse o de leer un artículo de paleontología mínimamente interesante, pero hace unos 3 años, una cosa así, hasta en Estados Unidos ya, en lo que ahora es Estados Unidos, eh, os pido que extrapoléis la mente a la época a la que nos vamos a retrotraer. Así que si hablo de territorios actuales, no penséis en ellos como son ahora, sino como fueron antes. Pues hace unos 3 años, una cosa así, se descubrió en Estados Unidos, como digo, una especie de kit de aperos habituales de un grupo de homínidos de hace unos 3.600 millones de años, en lo que ahora es el sur de Estados Unidos, donde se encontraron muchas cosas, no solo cosas que se dicen que son un kit de tatuaje, sino que también se encontraron puntas de flecha, puntas de lanza, todo esto de sílex, platos rudimentarios, platos o bandejas, como prefieras llamarlo, platos más bien por el tamaño, de piedra de la zona así, o sea, no tenían una piedra concreta, pero o sea, lo podían hacer también de sílex o de lo que pillasen, o incluso una propia piedra plana, un poco pulida de alguna forma, ya era convertida en plato, o sea que no es como las puntas de las armas que son sílex y que incluso buscaban que fuesen ese tipo de piedra por su dureza. Y también cosas de hueso, útiles de hueso, como abalorios, como adornos, como algún tipo de cañas y puntas, en el caso de Estados Unidos, de huesos. De hecho se ve que es un hueso básicamente partido al bies, partido en diagonal y rematado en punta, afilado en forma de punta, que es lo que se cree que se utilizaba para tatuar en esa zona, huesos de ave, en ese caso concreto, en el de las puntas, que eran más pequeños y más finos. Y se cree que eso lo utilizaban los antiguos habitantes americanos para tatuarse. ¿Por qué se cree esto? Porque en las puntas aún se conservaban algunos restos de pigmento que se veía oscuro. Se creía que solo era parte pues eso, del barro, de la tierra o algo así, y cuando se limpió adecuadamente y se analizó los restos que había en algunas puntas, se veía que había una mezcla de cenizas con material óseo, probablemente sangre, y por eso se cree que estas puntas hechas con huesos de ave, de una especie de pavo salvaje de la época, eran para tatuar, y se deduce que los platos encontrados cerca de estas puntas eran una especie como de lugares donde realizaban la mezcla para el pigmento que utilizaban.
Luego luego hay otro caso, aquí en Europa, en España, en la Capilla Sixtina del arte rupestre, como es Altamira, se descubrió en excavaciones de no hace mucho eh, unas una especie de también como de agujas en el sentido de agujas como agujas de coser que no tenían ojal, que no tenían nada para ponerles hilo, sino que simplemente eran como agujas, pero no se sabía, se pensaba al principio que no habían terminado de hacerlas porque les faltaba el ojal para pasar el hilo o la cuerda. Y no, se cree que también se usaban para tatuar, porque aunque no hay rastros en esta zona de restos fósiles tatuados, no como el caso que veremos un poco más adelante, que pondré de ejemplo de tatuajes de la época, pues no es seguro, pero se cree que sí, que podían ser perfectamente agujas de tatuar, porque no era algo americano, pero claro, donde más indicios hay de que se tatuaban, y es donde se ha encontrado esta especie de kit de tatuaje rudimentario, pues se considera que el tatuaje nació en Estados Unidos históricamente hablando por eso, porque en lo que ahora es Estados Unidos encontraron este kit. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Que estoy grabando, por favor. Vale, nadie. Y bueno, como digo, las fuentes las iré contando para que veáis con vuestros propios ojos en detalle el artículo en cuestión. Perdón, había oído un ruido. La información del kit de tatuaje encontrado en Estados Unidos lo he sacado, lo he leído más bien, porque yo ya lo había oído en otras fuentes aún más fiables si cabe. Pues este caso concreto, este artículo en el que me he apoyado para recordarlo, es en arqueologiaenlared.paleorama.es y el artículo se llama Arqueólogos norteamericanos identifican un kit para hacer tatuajes de 3600 años de antigüedad. Ese es el titular. Tiene fuentes fiables, así que yo una de ellas es donde lo había leído, en ABC, que es un diario español, y considero que es una fuente fiable, ¿vale? Es interesante porque te cuentan un poco, pues eso, lo de los hallazgos y demás, y te hablan te ponen como ejemplo el ejemplo que diré yo más adelante, de los tatuajes, cómo se cree que eran y por qué se hacían en esta época prehistórica. Pero vamos, que hay que tener en cuenta que es una forma de expresión artística más, es una forma de crear, no, a lo mejor no era una forma de crear arte para ellos, pero era un punto de inicio de lo que ahora se ha convertido, que se ha convertido en un arte más, como puede ser la pintura, como puede ser la ilustración, como puede ser, en fin, la escultura incluso. Esto junto con ejemplos como los que hay en Francia o los que hay en Altamira, como he dicho antes, son, por lo menos es mi forma de pensar, los comentarios están para que me rebatáis o para que me habléis sobre el tema que hable. Para mí es un punto, es el kilómetro cero del mundo del tatuaje. Esto y el arte en general, el kilómetro cero del arte en general, perdón, está aquí, está en la prehistoria, está en hace 3.600 millones de años, hace 5.000 millones de años, porque hay restos de pinturas rupestres en cuevas perdidas en montañas en Europa de hasta 5.000 años, aunque sean un garabato, pero ese garabato puede ser el kilómetro cero de lo que actualmente es los impresionantes murales que hacen grafiteros ahora en muchísimos lugares, yo que sé, pues eso, el propio tatuaje, en fin, que es para mí el inicio de todo. Y bueno, me he puesto a divagar un poco, perdonad, vamos a centrarnos en los tatuajes, no en el arte en general, porque me pongo a divagar y se me va.
¿De dónde he sacado la información que he dicho de Altamira? A ver, no lo dicen como tal, que esas agujas, es cuestión también de leer entre líneas, de deducir cosas que ves pero no te las están explicando. Es en un documental que vi hace no mucho, hace un mes, una cosa así, en Prime Video. Si tenéis Prime Video, buscadlo. Se llama El Guía de la Cueva o algo así, voy a buscarlo para estar seguro. Y es súper interesante, es una visita guiada a la auténtica cueva de Altamira, todo lo que está descubierto hasta ahora, ¿vale? Se está trabajando, porque se cree que es más grande aún, se está trabajando en una posible ampliación y descubrir cosas que aún no han sido descubiertas. Incluso en la propia zona que ya está, digamos, trabajada, están trabajando y es donde han encontrado cosas que se pueden ver en el Museo Altamira, que está adyacente a la cueva auténtica, si no me equivoco. Y están esas agujas, se ven en una vitrina, aunque sea de pasada, se ven las agujas que yo menciono, que no tienen ojal, y que yo leí un reportaje cuando descubrieron esas en concreto no, pero cosas muy similares no hace demasiado, y se habló de que una teoría de las agujas esas que no tenían ojal era esa, que eran agujas de tatuar en realidad. Voy a beber un poquito porque me pica un poco la garganta, estoy hablando aquí yo solo, que por cierto no tiene por qué ser esto yo solo por narices. Si alguien veo que se anima a participar, lo incluiré de algún modo, ya sea por videollamada, ya sea como sea, y así pues también será mejor, obviamente. Pero bueno, esto es el principio, o sea que ya me podéis perdonar si hago algo mal, si me callo demasiado tiempo, lo que sea, porque es la primera vez que lo hago, o sea que... Y el audio lo mismo, si veo que esto gusta, pues buscaré la forma. El Guardián de la Cueva, lo acabo de encontrar, se llama El Guardián de la Cueva, está en Prime Video y es muy interesante. Vamos a seguir con el tema en cuestión. Voy a ver cuánto llevo porque si no se para la cámara. Un momento. Este ruido que oís. Oye, ¿qué pasa? Que no me sale... No me sale cuánto llevo. Vale, voy a parar un momento y sigo, ¿eh? Se me está acabando la batería, así que cuando se corte en seco la cambiaré. ¿Cómo hacían los tatuajes? ¿Cómo se cree que se tatuaba hace 3.600 millones de años? Vamos a tomar como punto de partida esa fecha de este hallazgo. Pues se cree que se hacían grupos, que no era simplemente el, vamos a llamarlo, tatuador y la persona que se quería tatuar, sino que era algo más elaborado, o sea, no elaborado, la palabra no es esa, era algo más tribal, en el sentido de que era una especie de ritual, aunque la intención de tatuarse no era religiosa ni nada parecido, aunque quien lo hacía se cree que era el chamán o médico, o como lo queráis denominar, para que os aclaréis, del grupo que vivía en la cueva. Rara vez interactuaban con otros grupos de otras cuevas, porque no hay que pensar que fuera una comunidad o algo así de cuevas, ¿no? O sea, a lo mejor entre una cueva y otra había cientos de metros, incluso algún kilómetro que otro, así que lo más seguro es que fuesen los propios integrantes de la cueva, que no eran excesivamente numerosos, pero para este momento se juntaban pues 2 o 3 a lo mejor en este proceso, que consistía en que el tatuador era como digo, el chamán o médico o brujo, como lo queráis llamar, de la tribu en cuestión, del grupo conviviente, y él iba preparando la aguja como tal, el hueso lo iba puliendo y para darle esa punta afilada, y mientras otra persona le ayudaba de alguna forma
creando el pigmento. ¿Cómo era el pigmento? Pues obviamente no iba a ser algo ya predeterminado, era una mezcla como se hace en muchas tribus y como se ha hecho durante miles y miles de años en muchas zonas de, del mundo. Y era un pigmento basado en algo tan simple como ceniza de la propia hoguera mezclada con agua. Y a lo mejor mezclaban un poco de arcilla que hubiera en el propio suelo para espesarlo, pero era muy raro. Lo más común era mezclar solo la ceniza con agua para crear una especie como de líquido negro. Y para crear un poco de espesor, pues se creía que era eso, que le mezclaban un poco de la arcilla del propio suelo, pero si no hacía falta, no parecía a priori que eso sucediera. Y crear un pigmento negro, dentro de lo que cabe, porque luego con la piel y con el envejecimiento de esa ceniza se tornaba en un tono más bien verdoso, o incluso a veces no quedaba el pigmento en la piel y se perdía y quedaba una mancha, pero lo habitual, si quedaba el tatuaje hecho, era pues como he dicho, que se volviese un poco, no verdoso, era una especie de gris oxidado, esa es la palabra más concreta. Porque verdoso no puede ser, obviamente, porque no hay nada que se pueda volver verde. La ceniza no se vuelve verde con los del tiempo. Pero claro, con el efecto de la piel se veía más verdoso que gris. Y claro, tenía un tono, pues eso, como oxidado, pero no en sentidos rojizos, sino en verdosos. Un óxido verdoso. Se oxidaba, pero se oxidaba, como digo, no en el sentido metálico de la palabra. Y básicamente lo que hacían era inyectarlo, o sea, era... Sí, inyectarlo, es que la palabra es esa, inyectarlo, pero no es inyectarlo como se inyecta con las técnicas actuales, sino que se cree que, por ejemplo, si se tatuaban en la rodilla, por decir alguna zona que se ha visto muy común en restos y en momias conservadas en glaciares, como hablaremos un poco más adelante, pues ponían el pigmento sobre la zona. Normalmente era poco y luego si hacía falta le daban otra pasada para que se viese más. Y con el hueso que he mencionado antes, o aquí en Europa también se usaba ese hueso, pero porque también había algún tipo de ave similar al pavo americano de la época, pero se usaba también, sobre todo, hueso de ciervos de la época, de uros, no era tan común, pero hay que tener en cuenta que usaban lo que tenían a mano, que esto no era ir a la comercial de tatuajes y decir, hey, que yo necesito agujas de esta dimensión, no. Algo que pinchara ya les bastaba. Pero bueno, eso, también agujas, incluso agujas que se usaban para coser, más adelante haciéndoles el ojal en cuestión, que decía antes, pues también se usaba. Cualquier cosa que pinchara se podía utilizar para tatuar con esta técnica. Y era, pues, hablo de Europa y América, lo que ahora es América, ¿vale? En otras zonas la técnica es diferente, un poco más adelante, pero bueno, obviamente de lo que más he leído ha sido la técnica, digamos, de aquí, de Europa y de América. Pinchar a mano, como se hace en la cárcel. No, como se hace en la cárcel no, porque en la cárcel se hace con máquinas artesanales muchas veces. Como se hacía en el servicio militar, aquí en España se hacía mucho. Se tatuaban con una aguja y con tinta de bolígrafo. Y bueno, en fin. Pues esto es igual, cambiando la tinta del bolígrafo por el pigmento hecho de ceniza y agua y cambiando la aguja,
de coser por agujas a lo mejor de coser de la época, o lo más común era eso, el hueso afilado a base de pinchazos, y dependiendo de lo que quería pues iba siguiendo con su imaginación. O sea, tatuaban a freehand sin plantilla y sin dibujo y sin nada, un freehand 100% fiel, hasta que creían que habían hecho el dibujo. Limpiaban de alguna forma la zona de los restos del pigmento y de la sangre que saliera, porque obviamente podréis entender y podréis imaginar que esto no era una técnica delicada, ni mucho menos. Se podría considerar sangrienta, porque de hecho hay restos que se han encontrado de la época, o incluso un poco más recientes, que tienen el tatuaje grabado en el hueso. Eso es por la agresividad de la técnica, obviamente. Pues limpiaban, y si no se veía el dibujo, volvían a poner el pigmento otra vez y volvían a repasar. Y si hacía falta una tercera, se hacía una tercera. Si no aguantaba más, pues no, se quedaba como se quedara. Pero bueno, ¿por qué se tatuaban? Si dolía tanto, si era tan agresivo, si era tan bestia la técnica, hablando claro, ¿por qué se tatuaban? Pues es una pregunta curiosa. Así que ha acabado la música, perfecto para acabar este primer bloque del tema. Así que voy a cambiar la batería antes de que se acabe y nos ponemos con el segundo bloque que tenía pensado de los tres, que es el porqué y los ejemplos más famosos que ha habido últimamente de las momias tatuadas. Bueno, seguimos con el segundo bloque, como digo, que tenía preparado del tema. Y bueno, empiezo directamente. No, va, sigo. Seguimos con el segundo bloque del tema, que tenía preparado de estos tres. Tenía preparados 3 bloques para hablar del tema. Y es el de las momias famosas de la historia, por así decirlo, más antiguas. Pero antes creo que es mejor que hablemos del otro bloque, y este para el final. Vamos a hablar, ya que estaba hablando de la técnica, el porqué y del por qué se tatuaban. Y luego hablo de las momias más famosas y entramos en profundidad de la que yo creo que es la más famosa de las 3, que nos comenta el artículo este que tengo aquí preparado de groundfest.com, que es una organización que organiza en Granada un festival de arte urbano y demás, con una convención de tatuajes incluida, que yo iba a haber ido este año y por culpa del COVID no he podido ir, porque aunque se realizó igualmente, a mí me da todavía cosa viajar y preferí dejarlo para más adelante. Pero bueno, algún día iré y visitaré Granada, que también me gustaría ir a ver qué tal es, a ver si me gusta tanto como parece o me han dicho, o no, o qué. Así que antes de eso vamos a hablar de por qué se tatuaban. Como he dicho antes de acabar el bloque anterior, ¿por qué se tatuaban? Si de verdad dolía tanto, si de verdad era una técnica tan agresiva que hasta podía quedar grabado el dibujo en el hueso, ¿por qué se tatuaban? ¿Por qué se sometían a ese sufrimiento? Bueno, esa pregunta ha sobrevivido casi hasta nuestros días, aunque obviamente la técnica ha mejorado mucho y no es ni por asomo tan agresiva ni dolorosa como era, claro. Pero es una pregunta que ha sobrevivido a nuestros días y mucha gente la sigue diciendo. Sobre todo gente que piensa que duele, sobre todo gente que no está tatuado, curiosamente, la dice mucho. A mí me la han dicho muchas veces cuando me han visto tatuado. Y es curioso, porque no hay una razón cartesiana de por qué se tatúa la gente, ni antes ni ahora. Hay unas explicaciones generales, pero luego cada persona, sobre todo actualmente, tiene su motivo personal o sus varios motivos, como es mi caso. En mi caso, mis tatuajes no representan una sola cosa, sino que representan muchas. Por eso es muy difícil que me canse de alguno de ellos, porque aunque pierda un significado, hay más detrás. Así que, en fin, ¿por qué se tatúa la gente? Un traguito. ¿Por qué se tatuaba la gente antes? ¿Por qué se tatuaba sobre todo los hombres? Y luego, con el descubrimiento de
de restos femeninos que tenían eso como dibujos grabados en el hueso, y obviamente se cree que es porque estaban tatuadas, pero al principio eran los hombres, fueron ellos, las cosas como son, los que iniciaron el mundo del tatuaje de esta forma, aunque luego se tatuaban también las mujeres, también entre ellas. Es curioso porque en la prehistoria la mayor parte, obviamente luego hay partes en las que cambió la situación y demás, como ha ido cambiando cíclicamente, pero es curioso que en una sociedad que técnicamente era muy matriarcal, la prehistoria, sobre todo en esta época en la que estoy hablando, de hace 5.000, 3.600 millones de años, que estuviese como tan separado. Los hombres hacen sus cosas, las mujeres hacen sus cosas, pero no tiene por qué hacer como se creía antes, que creían que las mujeres de la prehistoria hacían las cosas de los hombres mientras los hombres iban a cazar. No, todos hacían de todo, pero entre ellos. Los hombres hacían sus cosas, las mujeres hacían sus cosas para ellas y para ellos. Y bueno, es curioso eso. Y lo que estaba diciendo era que se tatuaban por razones médicas. Por eso quien solía hacer el tatuaje era el chamán o la chamana, porque también había... A ver, chamana, llámale chamán, llámale médico. No eran tan magos como se puede considerar la palabra chamán actualmente. Se consideraba, pues eso, una especie de matasanos, de médico. Y también había médicas quienes tatuaban a las mujeres, claro, más adelante, que vieron que los hombres se hacían marcas en la piel y se conoce que vieron que funcionaba, o les funcionaba, o algún tipo de efecto placebo o de contrarrestación del dolor. Creo que he dicho mal esa palabra, pero bueno, me entendéis. Y las mujeres se apropiaron de esa técnica para hacérselo ellas también. Al principio estoy hablando, o sea, hace 5.000 años, una cosa así, entre 5.000 y 3.600 millones de años sobre todo, los tatuajes que se han encontrado de esas fechas eran con fines medicinales, eso es lo que se cree, porque eran cosas muy simples, no eran cosas elaboradas, no eran cosas que fuesen a adornar. Igual el elemento que más adornaba eran las cruces no cristianas, sino cruces con normales, cruces griegas, o sea, con las dos barras iguales, no una más alta que otra. Eso podría ser lo más decorativo que se hacían. Incluso líneas, dependiendo de la zona, si cubrían mucho ancho, podría incluso ser decorativo, pero es que no se hacían grandes dibujos, no se hacían cosas como, por ejemplo, pintaban en las paredes. No sé, se le podría haber ocurrido a uno tatuarse un bisonte, o tatuarse un ciervo, o tatuarse una mano de un compañero de caza muerto y rendirle un tributo. No. Como su idea del tatuaje era sobre todo medicinal, se hacían símbolos en zonas que les dolía o que les podían traer problemas, porque se ha visto que en algunos restos encontrados, mejor o peor conservados, los tatuajes estaban en zonas sobre todo de articulaciones, así que se piensa que se lo hacían porque a lo mejor desarrollaban una especie de reuma o de molestias articulares, y creían que tatuándose una cruz, que es donde más se han encontrado las cruces, en las articulaciones, como que les sanaba. ¿Por qué? No se sabe. Ahora podemos pensar que es algo religioso, pero no, porque en esa época no existía el cristianismo ni por asomo, ni se le veía ni se le esperaba. No sé, pensaban que ese símbolo, esa cruz griega, como digo, con los dos brazos de la cruz de dimensiones simétricas, se pensaban que les iba a aliviar, o incluso líneas. Se han encontrado en momias, mal llamadas momias
pero bueno, en cierto modo son momias porque están conservadas con tejido, no solo no solo de hueso, por eso se les denomina momias. Se ha encontrado que tenían líneas pues en la muñeca, en la columna, en sitios más amplios, en la muñeca, en la parte superior, me refiero. En sitios más amplios, en el brazo, o en sitios pues eso, que no son articulaciones exactamente, aunque se encontraban a veces en alguna articulación, pero en las articulaciones se encontraban sobre todo cruces. Y en las mujeres igual, se encontraban también cruces en articulaciones y líneas en zonas un poco más amplias. Y se cree que es eso, que era una especie de ritual para aliviar el dolor de alguna forma, para curar de alguna forma ese dolor que tenían y que no sabían lo que era ni de dónde venía. Es curioso, por eso. A mí lo que más curioso me parece es las cruces, porque las líneas, bueno, casi siempre eran 4 líneas o 3 líneas paralelas entre sí. No llegaban a cubrir todo el ancho, por ejemplo, del antebrazo, por decir una zona para que la visualicéis. Pero, no sé, a mí me parece súper curioso que se hiciesen cruces. Cruces. Cuando no existía el símbolo de cruz como símbolo religioso, hasta mucho más adelante, muchísimo más. No sé, a mí me parece súper curioso ese elemento concreto. No sé si se lo hacían también porque fuese más decorativo que las líneas, o porque las líneas en realidad tenían otro fin. Es que no se ha investigado, no se puede investigar tanto. Y claro, es eso, las líneas se cree que también denotaban a la familia a la que pertenecías, por así decirlo, o al grupo al que pertenecías, del que vivías, con el que vivías, mejor dicho. Un poco como los mocos maoríes. Los mocos son los tatuajes faciales maoríes, que tienen unos diseños concretos dependiendo de la familia a la que pertenezcas. No solo los faciales, sino también los diseños corporales también suelen ser diferentes dependiendo de las familias, pero eso también cambia mucho dependiendo de la isla de la que seas. Pero el moco, el tatuaje facial, se llama moco en maorí, denota el estatus de esa familia y la familia a la que pertenecías. Así que a lo mejor las líneas, sobre todo las que eran más largas, se podría pensar que también significaban un poco eso, el estatus de la persona tatuada. ¿Cómo voy de tiempo? Espero que bien, porque creo que eso también está hablado. Y vamos a entrar en el tema de las famosas momias tatuadas. Me gustaría hablar de las de la prehistoria, ¿vale? A ver, porque hay aquí 3 casos y uno es Egipto, que lo quiero separar, porque no es prehistoria, obviamente, no se considera Egipto prehistoria, ni mucho menos. Bueno, este se podría considerar de 2400 años. Sí, se podría considerar, porque también es curioso el tema. Y fue un descubrimiento del año 93, no es tampoco de hace muchísimo, y es curioso. Aunque no sea exactamente prehistoria, creo que sí. Creo que 2400 años todavía era prehistoria. No, prehistoria no, perdón. No puede ser prehistoria. Lo estoy pensando ahora mismo. Y no puede ser prehistoria, obviamente. No, pues ese lo voy a dejar para más adelante, porque también porque meten aquí es más pueblo grecorromano y demás. No, vamos a centrarnos en el caso que también es el caso más famoso, el del hombre de hielo, que se le llamó. Así que este de Groundfest lo quito, pero lo quedo guardado para más adelante. Y vamos a hablar, en este caso, la fuente es de historia.nationalgeographic.com.es.
Es muy interesante este artículo porque es una especie de autopsia de los 61 tatuajes del hombre de hielo, la famosísima momia o el famosísimo hombre casi perfectamente conservado teniendo en cuenta su antigüedad en los Andes, en los Andes o en los Alpes, siempre los confundo. Bueno, es neolítico esto ya, obviamente, pero la simbología se mantuvo durante toda la prehistoria, no evolucionó hasta pueblos un poco más ya históricos, pues como he dicho antes, grecorromanos o posteriores. No evolucionó en la simbología, se hacían básicamente símbolos, líneas y cruces, líneas más largas, más cortas, más líneas paralelas, menos líneas paralelas y cruces. Que a mí lo que me tiene rayado es lo de las cruces. Me gustaría, si habéis llegado hasta aquí, gracias por supuesto, porque al ser nuevo este formato a lo mejor os ha sorprendido, así que si seguís aquí, gracias. Y me gustaría que en comentarios me contaseis vuestra teoría o vuestra opinión sobre el tema de las cruces tatuadas, de por qué se hacían cruces. Porque es lo que digo, las líneas tienen sentido, es el elemento, es el símbolo más simple de la historia de la humanidad, yo creo, las líneas y los puntos. De hecho, por eso Morse, para crear su famoso código, para transcribirlo, mejor dicho, fue a base de líneas y puntos, porque es un símbolo entendido de forma universal. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hacía cruces alguien que no sabía lo que era el cristianismo, que todavía no sabían lo que era eso, Jesucristo, ni nada similar, ni lo que era una cruz como tal? Como hay que tener en cuenta que los monumentos funerarios no eran cruces, eran piedras apiladas, menires, dólmenes, cualquier tipo de construcción megalítica mortuoria, solo son eso, formas de apilar piedras de una forma u otra, pero son, pues eso, podía haberse tatuado, si fuera algo religioso, haberse hecho un círculo irregular para representar un menhir o una especie de U invertida y cuadrada para representar un dolmen, pero no, se hacían líneas y cruces. Si sabéis el porqué, que no creo porque no lo sabe nadie todavía, pero bueno, si tenéis una teoría me gustaría que en comentarios me la dejarais y así también participáis un poco en esto y si hay bastantes comentarios a lo mejor hasta hago un vídeo hablando de los comentarios en cuestión, un vídeo con vídeo, ¿vale? No un audio solo. O lo comento en el próximo episodio. Si lo hacéis, gracias. Y si me escucháis, gracias también. Vamos al tema en cuestión de la autopsia de Osil, o Usil, o como se diga, que fue con el nombre con el que bautizaron a este hombre, el hombre de las nieves, al hombre de hielo. 61 tatuajes, es brutal. Es la... Más que momia, ya no es solo cuestión de las momias tatuadas, sino restos arqueológicos más tatuado de la historia. Por eso fue tan importante Otsil, que los conservaba 61 tatuajes. Como he dicho antes, se podían haber disuelto por haber quedado mal pigmentados en la piel unos cuantos más. Así que a lo mejor tenía hasta más tatuajes. Era el más tatuado de su época. Seguro que lo miraban mal y lo discriminaban en saunas. En fin, si entráis en el artículo, que es muy interesante, veréis la imagen de Otsil por delante y por detrás y dónde están ubicados los 61 tatuajes que se le han encontrado. La mayoría, pues como he dicho, en las extremidades, en las articulaciones tanto superiores como inferiores, en casi todas. Pero luego había, por ejemplo, en la pantorrilla, en lo que es el gemelo, también había alguno. Es curioso que no tenía ninguno ni en las manos ni en los pies, porque ya puesto se podría haber hecho alguna cosa en las manos o en los pies o los empeines, pero no. En la zona derecha
inferior, por debajo de la caja torácica, también tenía uno. En los riñones tenía el que se cree que es el más grande, que me parece que eran 6 líneas paralelas, que iban casi de lado a lado, era bastante grande. Se encontraron a distinta altura 2 tatuajes en la misma zona, pero se cree que pertenecían a uno solo que no quedó bien pigmentado todo. Y en articulaciones. Y podréis ver dónde están ubicados, la mayoría. Muchos están juntos, por eso parece que hay menos. Pero no, o sea, tenía un montón. Es brutal. Había, obviamente, algunos más marcados que otros. Había algunos que tenían lo que se llama migración de la tinta ahora, del pigmento en la época, que es que se corra la tinta dentro de la piel, el pigmento en este caso. Pero bueno, oye, hay que tener en cuenta eso, la técnica que se usaba, como la he dicho antes. En uno de ellos, no sé si es intencionado o no, las líneas son casi todas paralelas, pero una está torcida. No sé si está hecho a posta o no. Son 4 líneas y la segunda, contando de arriba abajo, está torcida. No sé si está hecho adrede o no, de forma diagonal. Esas son 4. Luego, el que he dicho antes, que tenía 7, no 6. Que tenía 7 líneas paralelas, bastante paralelas, ocupando poco. Y luego eso, el que he dicho también antes, que sí que son 6, aunque se ven que parecen 2 tatuajes, se cree que era uno solo, que iba casi de lado a lado de la espalda. Es que además es eso, o sea, ¿qué significaban? No sé las líneas para qué. Había grupos de líneas de 3 juntas y de repente un poco separados había un conjunto de 4 líneas. Luego creo que en la muñeca o el tobillo, en la muñeca había 2 líneas solo. Cruces en las rodillas. Es que es súper curioso por qué se lo hacía. Y el artículo nos habla de los tatuajes de Ötzil, de lo que se sabía. En la sección, después de estas fotos que comento, de tatuajes de Ötzil, voy a ver cómo se dice. Un momento, porque estoy harto de decirlo cada vez de una forma. Ok, Google, ¿cómo se dice en alemán Ötzi? Foxy significa astuto en alemán. No he dicho Foxy. Google es idiota. Voy a escribírselo porque es que... Ötzi. Creo que es Ötzi. ¿Cómo se pronuncia? Ötzi. Pues lo he dicho bien. Ötzi. 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 Porque es O con diéresis. Ötzi. Es Ötzi. Es como una O abierta. Ötzi. No sé. Bueno, eso. Que me he embarrado aquí con el nombre y no es lo más interesante. Pues eso, tatuajes consistentes, es que es lo que he dicho yo antes, que son consistentes. De 0,7, o sea, de menos de 1 centímetro, a 4 centímetros de largo, en líneas. Hablando de las líneas, sobre todo. La mayoría dispuestas en grupos de 2, 3 o 4 líneas paralelas, además de 2 cruces. Solo tenía 2 cruces y creo que era una en una muñeca y otra en una rodilla, o una en cada rodilla, no estoy seguro. No sé si... A ver si lo pone aquí. No, en cada rodilla no. Ahora no me doy cuenta de dónde tiene la otra cruz. Yo diría que... ¿En el tobillo puede ser? Sí, en el tobillo creo. No sé. Ahora mismo no quiero embarrarme con eso porque estaría callado demasiado tiempo. Pero bueno, yo diría que las 2 cruces están situadas encima de articulaciones. Una seguro que es en una rodilla. Eso lo tengo clarísimo.
En la cadera tenía 3 líneas que en vez de ser, digamos, en horizontal, están en vertical. Eso también es curioso, el cambio de orientación de las líneas. Casi todas se hacían pues en horizontal y de repente las que tienen la cadera, las 3, bastante inconsistentes. Creo que es de los tatuajes peor conservados que tiene Etsy. Las tiene hacia abajo, las tiene en vertical, no sé por qué. El tatuaje sobre el tórax a simple vista y a través del ordenador, creo que es este que estamos hablando, ¿no? No, porque esto no es el tórax, esto es la cadera. Bueno, será otro. Es que me adelanto a los acontecimientos. Creo que este es de... No, vale, sí. Este es el del tórax, el que está en vertical. Cierto. Y luego el artículo dice que en septiembre de 1991, durante los primeros esfuerzos infructuosos por sacar a Ötzi de su prisión de hielo en los Alpes de Ötztal, por eso se llama Ötzi, en los Alpes, que siempre los confundo. Voy a poner otra vez la música, un momentito, un segundo, no, bueno ya. Siempre los confundo, los Alpes y los Andes. Me perdonaréis cada vez que intente mencionarlos si sale más a colación. Más adelante, seguramente me equivoqué. Creo que lo dije bien antes, de todas formas. Si lo dije antes, dejadmelo en los comentarios. Aquí haciendo de youtuber aficionado. En fin, en los Alpes de Ötztal se descubrieron los extraños tatuajes. Es que es eso, o sea, algunos hubo que pasarlo por rayos X y por radiofrecuencias y tal, pero muchos se veían a simple vista, o sea, no es que fuese algo difícil de ver. Se veía que eran tatuajes. Es eso. Se descubrieron los extraños tatuajes que presentaba el cadáver en la región lumbar. Fueron los primeros tatuajes que se vieron, los de las lumbares. Las investigaciones han demostrado que todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba cubierto de tatuajes. A ver, cubierto, como he dicho antes, con símbolos separados, no cubierto en plan un bodysuit o un blackout corporal, ni mucho menos. Realizados hace más de 5.000 años mediante unos pequeños cortes que luego se frotaban con carbón. Eso es verdad y antes se me ha olvidado decirlo. Que la primera técnica, que también se ha conservado en algunas tribus, sobre todo de la zona del Amazonas, creo que es, o de ¿dónde más era? De Nepal, no, del este de Asia, o sea, del este de Europa, del oeste de Asia, por ahí se usó también esta técnica de hacer cortes. En el caso de Ötzi eran cortes y frotados con ceniza más que con carbón. Es verdad, aquí dice carbón, pero más que carbón es ceniza. No cogían un carbón y frotaban, no, cogían la ceniza y frotaban. Y a veces la ceniza la mezclaban con agua y la frotaban en el corte. Se me olvidó decirlo antes, me perdonaréis porque no me di ni cuenta. Me centré en las técnicas, pues eso, más del oeste de Europa, como es en el caso de España, de Francia, de lo que ahora es Estados Unidos, y no me di cuenta de diferenciar la parte alpina. Me perdonaréis, pero bueno, ya gracias a National Geographic Historia lo he mencionado y lo he completado. Sí, había 2 técnicas en una misma época, eso es muy común. Ya lo iréis viendo si este podcast evoluciona. Luego Marco Samadelli, un científico de la a ver, que es italiano. A ver, que estoy estudiando italiano. Voy a decir bien el apellido, aunque lo he dicho prácticamente bien. Marco Samadelli
un científico de la institución EURAC en Bolzano, Italia, Bolzano, ha detectado todos los tatuajes que conserva Otzi mediante una técnica fotográfica no invasiva creada por él mismo. Eso lo leí en su día y me pareció flipante. Cómo lo usó. Era una especie de cámara fotográfica enorme o de fotocopiadora enorme. Más bien una cámara. Era una cámara más que una fotocopiadora. Era una especie como de resonancia enorme. Que no sé exactamente cómo. No sé si lo pone más adelante. Creo que no. No sé cómo desarrolló la técnica Marco Samadelli. Que se veían como recién hechos en cuanto a intensidad. Todos los tatuajes que tenía esta momia. Era flipante. El estudio desarrollado junto con otros investigadores ha sido publicado en... Como he dicho, no quiero entrar en tecnicismos demasiado sesudos ni demasiado aburridos, así que si queréis leer el artículo completo, pues lo buscáis, como he dicho antes, historia nationalgeographic.com.es, buscáis Otzi y seguro que os sale. Samadelli ha descubierto 61 marcas en la piel, algunas no reconocibles a simple vista, por lo que he dicho antes, consistentes en líneas, lo que hemos dicho antes, de 0,7 a 4 centímetros de largo, la mayoría dispuestas en grupos de 2, 3, 4 líneas paralelas, además de los cruces. Ahora, los tatuajes recientemente descubiertos en el lado inferior derecho de la caja torácica, esos también me parece curioso, sobre todo por la localización. Son sorprendentes porque las otras marcas se encuentran principalmente en la región lumbar y en las piernas, entre la rodilla y el pie. Es que la ubicación, al igual que Marco Samadelli, a mí también me parece súper curiosa. Está como aislado ese tatuaje de los demás, porque en el cuerpo por delante creo que no tenía más que ese. No sé, es súper curioso, súper curioso. La localización de los tatuajes en diferentes partes del cuerpo hace sospechar que las marcas pudieron formar parte de un tratamiento médico, como he dicho antes, una técnica de acupuntura ancestral, vaya acupuntura más suave, verdad, igual que ahora, madre mía, con lo que debió desangrar el pobre Otzi con cada corte. No sé lo de acupuntura que viene, porque es eso, no son pinchazos, como en nuestra zona, para entendernos, en la parte latinoamericana, norteamericana y Europa del Oeste. O sea, no sé a qué viene esto de acupuntura ancestral, pero bueno, que sí, que es una forma de comparar técnicas naturales más actuales con esta posible técnica que ya mencioné antes. Los tatuajes de Otzi, entre los más antiguos que se han si aprendo a leer, pues igual mejor. Los tatuajes de Otzi, entre los... ¿Es que está mal escrito esto o mal traducido? Ah, no, vale, sí. Mejor aprendo a leer. Vale, va, ya, se acabó la tontería. Un traguito de agua, de Monster, que obviamente mi Monster aquí no me falla. Y leo bien, ¿vale? Venga. Ahora, los tatuajes de Otzi, entre los más antiguos que se han documentado, creo que son los más antiguos, de hecho, creo que no hay tatuajes documentados de más atrás de 5.000 años. Han despertado un nuevo debate. Los tatuajes prehistóricos tenían una función terapéutica, simbólica o religiosa. Es el debate que os trasladé antes, precipitándome a lo que dice el breve artículo este, y os lo traslado ahora a vosotros. Iba a hablar de más momias tatuadas, pero son más recientes, no son prehistóricas como tal, aunque son súper antiguas. De hecho, una de las tres es muy famosa también porque se descubrió en Egipto y tal, pero
Pero mejor lo dejo para cuando tratemos, pues eso, la época egipcia. Y la otra, obviamente, creo que es mejor cuando hablemos de la época grecorromana, utilizarla como ejemplo. Aunque sea repetitivo, un ejemplo de una momia, creo que es más adecuado que meterlo aquí, que es prehistoria. Y, en fin, el debate os lo dejo a vosotros en comentarios si queréis. Y creo que para ser el primer podcast lo vamos a dejar con esta pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Los tatuajes prehistóricos tenían función terapéutica, simbólica o religiosa? Personalmente yo me voy a intentar mojar, sobre todo cuando hablemos de esto, de cuando no se sabe exactamente los motivos por los que se tatuaban en esa época. Y personalmente creo que era terapéutico. El tema de la cruz, igual es por mi mentalidad actual, me quiere dar a entender esa función terapéutica de un posible reuma que tuviese, porque creo que está en zonas que enfermedades como el reuma afectan directamente. Y por eso creo que, sobre todo por el tema de las cruces, que es lo que más me tiene rayado de la cabeza, por así decirlo, con la duda y con la teoría propia de que era terapéutico, porque simbólico, sí, las líneas podría ser simbólico, pero ¿por qué las cruces? Y religioso no le encuentro ningún sentido. Si vosotros lo encontráis, ese sentido, o el simbólico, o el terapéutico, o tenéis otra teoría, dejádmela en comentarios. Y creo que, como digo, por hoy ya está bien de turra. Y espero que os haya gustado, que no se os haya hecho demasiado pesado, que no me haya puesto demasiado... que no me haya puesto demasiado a divagar, que no me haya puesto demasiado nervioso ni me haya trabado en exceso y se me haya entendido la intención. Me hubiera gustado hablar más aún, si cabe, del tema, pero en la prehistoria es algo que en cierto modo es reciente, digamos, el descubrimiento de que se tatuaba ya en la prehistoria y no se ha investigado apenas más. He buscado a ver si se sabía alguna novedad y no. Otzi es el máximo exponente, por eso creo que no han encontrado nada más antiguo ni nada mejor del tatuaje prehistórico. Como digo, en la web de National Geographic Historia podéis encontrar el artículo y a lo mejor podéis encontrar más información, pero tampoco quería dar demasiado el coñazo. Así que nada más. Espero que os haya gustado, como digo, el primer episodio del podcast de El tatuaje en la historia. Yo soy Raven, que no me he presentado antes, que mal educado soy, pero bueno, me conoceréis porque me seguiréis o veréis mis vídeos. Si os ha gustado, dadle a like, dadle apoyo, comentadme cualquier cosa en comentarios, ya sea sobre el podcast o sobre el debate en cuestión de este capítulo, o sobre eso, sobre el podcast en general. Si queréis alguna sugerencia, si tenéis alguna sugerencia, voy a parar ya porque estoy divagando demasiado y me estoy trabando mucho, así que eso, si tienes alguna sugerencia para el podcast, alguna época que os gustaría que hablase, algún especial sobre algún tipo de tatuajes en concreto, que solo haré me gustaría hacerlo pero más en especiales que sobre episodios cronológicos, por así decirlo, de épocas históricas, pues me lo dejéis todo en comentarios. Y de verdad, si os ha gustado, por favor, dadle a like y compartidlo para que la gente por lo menos diga, qué curioso, qué curioso. Con eso ya me doy por satisfecho. Nada más, espero que os haya gustado, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.